Héctor Botero. Nací en Fresno en 1945. No, es algo por las anécdotas que echaban, ¿no? Por ejemplo, que Jesús María recogía cada semana el oro y que incluso no iban armados, porque digamos, se supiera que no andaban armados, es decir, que no iba a haber balacera si iba a haber un atraco. Jesús María sí sé que hizo algo en la mina. Ahora no me pregunté dónde es la mina. Alguna vez con Julio, el yerno, en Mariquita fuimos a averiguar con los historiadores de Mariquita. Entonces el problema grave es que toda la minería de esa zona era minería de aluvión. Minería de aluvión es mina de un cerro que se le echaba agua entonces no quedó nada, no eran socavones, no eran cosas que... Entonces la mina más importante en Fresno parece que era en un sitio que se llama Palenque. Un sitio en que ahora alguna vez preguntaba, me dijeron, es que ya ni las piedras se ven, porque generalmente son terrenos muy piedras. Todas las piedras que quedaron de esa mina se usaron para construcción. Entonces ya usted no precisa nada, lo que es un potrero. La minería, es decir, la minería fue muy importante hasta 1900, principios de los 20. Después ya la minería es algo esporádico. De minas, por ejemplo, recuerdo los Hunter. Los Hunter es María, no sé exactamente qué era de la abuela de Momalula, si era sobrina, si era, no tengo idea. Es decir, creo que alguien decía que era un cuento raro, no sé cuál, pero no tengo. Ella se casó con un Hunter, que era un agente de ascendencia inglesa. Esa zona, la minería de los finales de los 1800 era una minería sofisticada, no era minería, la minería era básicamente un manejo de agua. Si usted tenía una mina, si tenía agua suficiente para procesar el barro y sacar en esa zona, y sacar el oro. Entonces hubo mucho minero del norte de Europa o de Europa que llegó en esa época. Por ejemplo, Pantaleón González, que tenía una finca abajo, donde termina la zona urbana en Fresno, tenía mineros ingleses contratados. Entonces ahí había una presencia fuerte de ingleses, de nórdicos, de Europa, o gente del norte de Europa, que llegó a minear. Tanto que en Simón González, después retomamos, tienen un análisis de que las casas de madera de esa zona del norte del Tolima son casas de tabla parada. Los españoles hacían las casas con las tablas horizontales. Los nórdicos lo hacen con la tabla parada. Y son porque eso había una cantidad de nórdicos que fue lo que enseñaron a hacer eso ahí. Entonces, Hunter era uno de ascendencia inglesa. Ellos después tuvieron los hermanos o los Hunter tenían una imprenta en Honda. Y lo que decían era que ellos iban y trabajaban en imprenta unos años y conseguían plata y así iban a minear. Cuando se le acababa la plata volvían. Que la minería era un vicio, mejor dicho. Que el minero es que le gusta, que no es que fuera, así digamos, el minero individual. Alguna vez vi en uno de los libros que Carlos Cuartas, que era el que digamos, el que estaba preocupado de dónde venían las cosas en Fresno, un recuento de un francés que pasó en algún momento por Fresno por 1800 y pico. Y recuenta cómo llega a Fresno, llega a la Florida, cómo pasa cuando están en fiesta y lo que hacen era emborracharse, cómo pasa por la mina, cómo vio la mina, cómo no pudo comprar oro, pero cree que entonces lo que hicieron vender era porque suponían que era alguien de la compañía minera que estaba tratando de ver si se estaban robando o no el oro, digamos, mucho de esta cosa. Pero la minería hasta 1900 y pico fue muy importante. A finales de los 800 y cuando y al principio del 1900 aparece el café. Y el café es el que ya se vuelve el factor económico para los años 20 a 30, y el café cuenta fuerte en esa zona. Entonces en Fresno hubo mucha trilladora en los 30. Cuando llega el cable, el café lo traen a Fresno y en Fresno se trilla. Ahora, acuérdate que era un clima muy húmedo.
Cuando se puede mover café para otra parte, ya para climas más secos, ya la cosa cambia. La trilladora la montan en onda, no en freno. Después, ya hay carretera, ya se puede llevar el café y terminar de procesar en onda. El hecho es que la vez que yo más rápido he venido de freno a Bogotá fue en los 60. Se gastaba uno menos tiempo. La carretera era otra cosa, pero había mucho menos carro. Y usted pasaba por los pueblos, pero yo sé que vine en menos de 4 horas freno a Bogotá en una época. Hoy, 5 horas y media, si me lea uno bien. Y no tiene nada que ver las carreteras de hoy con las de antes. Como carretera, es decir, asfalto, más rectificadas y cosas por el estilo. Es decir, yo alguna vez vine en un día a recoger a Gloria Gómez y volver a freno, como algo muy normal. Claro que como siempre, si hay un derrumbe, pues hay que esperar que lo arreglen, es decir, eso es otra cosa distinta, digamos, ¿no? Lo que sí tengo yo prácticamente claro es que el mantenimiento de los vehículos no existía. Un carro se dañaba, un carro se arreglaba cuando se dañaba. Una batería se cambiaba cuando ya no daba más. Es decir, usted había empujado quién sabe cuántas veces porque la batería no daba antes de que se cambiara. Entonces usted llegara a Bogotá, siempre usted cargaba agua. La técnica que uno acababa aprendiendo era como con un motor recalentado, cómo lo enfriaba sin ponerse para que se enfriara. Era que destápelo, el radiador, arránquelo de nuevo, échele agua. Ojo que entonces la va a echar con el motor apagado porque se le daña el motor o cosas por el estilo. Que es un peligro abrir un radiador, sí, claro, usted tiene que aprender, tiene que tener cuidado con un trapo y no meter la cara allá porque se quema, sí, claro. Pero eso era de rutina, es decir, cuando uno lograba llegar a Bogotá sin recalentar el carro era la excepción. Casi seguro que era que usted tenía que haber hecho 1 o 2 veces, haber enfriado el carro a la brava porque terminara subiendo. Eran unos carros con unos motores mucho más potentes, más fuertes, digamos que aguantaban mucho más que los de ahora. Una y el otro era Las Peñas, que han comprado un Volkswagen. No sé en qué año después empieza ya a ser corriente tener carro, pero en esa época no. Entonces daba cierto prestigio a un muchacho manejar. Yo supongo que sí, pero no lo tengo claro, es decir, no. Porque el carro tampoco era algo que estuviera disponible para que usted lo usara libremente, ¿no? Como está ahora más. Para mover la familia, pero no era algo tan. Es decir, el uso de un carro de ahora en una ciudad de estas no tiene que ver con el uso de un carro en freno en esa época. El primer carro que tuvo mi abuelo fue una camioneta, tenía un carro pequeño, pero de carga, como un Volvo, tenía únicamente la cabina adelante y atrás una para cargar cosas. Ese duró muy poquito tiempo, porque yo creo que él pretendía manejarlo, pero él se dio cuenta o no le gustó o le pasó alguna cosa. De hecho, una vez que fuimos al Tablazo, que todavía no, la carretera ha llegado al Tablazo, él casi echa ese carro a rodar por haberlo mal manejado. No, el abuelo nunca manejó. Ensayó en ese carro, que lo tuvo muy poco tiempo, pero él no manejaba. ¿Y entonces le tenía después chofer o qué? La camioneta que se compró después ya estaba, digamos, ya estábamos nosotros viviendo con él. Estaba mi papá y estaba el resto de gente. Estaba mi papá básicamente, me imagino, que era el que manejaba. Y estaba seguramente Arturo también. Ellos eran 5. Eran no 4, no 5, sí. 3 hijas y 2 hijos. Jesús María y Arturo y Emma, Ana Julia y mi mamá, Teresa. Emma sí era una ejecutiva, era una comerciante. Cuando Emma manejaba los negocios del abuelo, de café, y ella sí estaba enterada de eso. Pero no la recuerdo yo mayormente. No sé, después supongo que en su momento yo estuve enterado de algo, pero eso fue de niño, eso fue en el 53, 54, 55, supongo.
Pero sí, después sí odio mencionarlo varias veces, porque es decir, era como una mujer de un pueblo perdido por allá, aunque yo creo que ya en esa época había cierta migración, no muy fuerte, porque de hecho ella llega donde alguien que era de Fresno, que era relacionado. Ella no llega a Estados Unidos a ver qué pasa, no, ella llega donde alguien. Y ella murió de algo que después dijeron que 10 años después no era problema, de artritis o algún problema de riñones, que no pudieron manejar, y se murió. Y debe haber muerto, no sé, el 50 y pico también. Muy joven. Sí, relativamente muy joven. 50. Sí, es decir, ella murió. Que ella sí era alguien, digamos, el líder comerciante frente a manejo de café. Ella manejaba la finca. O es posible que había un colegio de monjas y que fuera mejor la educación de las mujeres que la de los hombres, desde el punto de vista formal, digamos, de que haces primaria y cosas por el estilo. O eran más o menos igual. Lo que pasa es que el papel de las mujeres sí era otro, es decir, no. Yo me iba a ir para Medellín, entonces mi papá arreglaron con Lola Botero, que era hermana de mi papá, para que yo llegara a la casa de ella. De hecho, yo llegué a la casa de ella, pero llegué muy poquito tiempo, 2 meses nomás. No me entendí con ella, es decir, yo ni ella tampoco creo que se entendió conmigo, tampoco estaba. Y yo siempre he tenido mucho tiempo libre, es decir, yo siempre he hecho muchas cosas y cosas por el estilo. Entonces yo llegué a la universidad rápidamente y entonces yo acabé sabiendo que había residencia estudiantil, acabé consiguiéndome cupo en la residencia estudiantil. Creo que era gratis, no creo que no pagábamos nada. Entonces me fui para la residencia. Yo estuve unos meses, no creo que hasta un año, no, fueron unos meses nomás en la casa. Yo llegué a la universidad, yo había sido buen estudiante. Me fue bien. Es decir, yo llegué y me tocó con un grupo que dicen que es normal que a veces llegue en grupo con gente muy brillante, haya mucha gente brillante. A mí me tocó con unos muy brillantes, yo no estaba en ese grupo de los brillantes. Entonces, que tienden a ser más exigentes que el resto de cosas. Pero yo sobreviví. Yo pasé el primer año completo sin perder ninguna batería y eso en la escuela de minas era, digamos, se supone que era bien. Es decir, pero yo creo que cada semestre cambié de carrera. En la escuela ya estaba, el primer año era básico. Todo el mundo tenía que estudiar eso para donde fuera. Había minas, geología, civil y una cuarta, no me acuerdo cuál era. Y había empezado un poco antes administración. Yo estuve en ingeniería de minas, creo que después me pasé a civil, no, civil creo que nunca estuve. Había geología, estuve en geología, pero terminé en administración. Cambiar de carrera era muy fácil, usted simplemente en la secretaría iba y si cumplía los requisitos, la secretaria se lo aprobaba. Después el decano tenía que firmar, pero eso era claro. Si usted va cumpliendo los requisitos, usted se pasa, si no se pasa, no tiene que un comité que tenga que estudiarlo ni nada, no se chequea. A ver un momentico, ¿usted por dónde es que va? Usted ha hecho esto, ha hecho esto, no es que no lo necesito, no te olvides. Recuerdo que cancelamos un cálculo porque cambiaron la metodología de enseñanza. Por hecho, el cálculo era el cálculo clásico y después lo cambiaron a un cálculo vectorial. Y pues no entendíamos el cálculo vectorial. Sí, ¿por qué carajo quiero cálculo vectorial si yo ya dije que me voy para administración? Pues administración no lo necesita, bueno, entonces acá cancelelo y listo. Nadie le va a tomar en cuenta esa materia porque esa no pasa para administración. Seguramente si hubiera sido el contrario, alguien de administración, quiero pasarme a civil, no, tiene que validar esto, alguna cosa. Entonces era un proceso muy fácil. Yo siempre pertenecía al consejo estudiantil, al grupo de teatro, cuánta cosa había. Para mí no fue traumático. Vivir solo no me representaba ningún problema.
y regresaba en vacaciones a la casa. Sí, incluso en avioneta a veces. Y recuerdo que en una época había vuelos a Mariquita. Y yo llegaba, viajaba en Mariquita, Medellín, en avioneta. No, yo lo que dije, la situación era muy distinta en esa época ahora. Lo que tiene que ver con un poco lo que me decía un profesor, que nos decía una vez un profesor, en la administración era muy amplio todo lo que había que ver. Porque lo que decían es, ustedes van a llegar a trabajar a una fábrica donde posiblemente el primero y único profesional que hay. Entonces cualquier problema que vaya a haber, a usted lo van a llamar. Hay que ser un trabajador y el que sabe cómo se echa es usted. Entonces, ojo, que tiene que aprender algo del derecho laboral para después no meter la pata. Si hay un problema de salud, de seguridad industrial, allá a que le van a caer a ustedes, ¿qué tipo se accidentó? ¿O qué pasa que hay que tener en cuenta en ese tipo de cosas? Entonces era muy amplio. Y una de las cosas que aprendíamos era sociología del trabajo. Y es una de las materias más fáciles que yo he visto en mi vida. Y de las más útiles. Porque el tipo era un tipo realmente muy práctico. Entonces me acuerdo diciendo esto, ojo que ustedes van a ir a trabajar a una empresa. Y toda la literatura y todo lo que van a aprender sobre eso son sindicatos donde no se sabe qué es un sindicato. Ustedes van a llegar a una fábrica donde el supervisor fue el capataz de la mina o el capataz de la finca o el... ¿Por qué? Porque es el de confianza del dueño. Y mientras en Inglaterra, Estados Unidos, un país desarrollado, un sindicalista cual muy probablemente es nieto de alguien que fue sindicalista ya, sabe que es el sindicato, aquí no. Aquí el tipo no sabe qué es el sindicato y la empresa no sabe qué es el sindicato. Entonces el sindicato es cualquier cosa, entonces le van a pedir al sindicato cualquier cosa. Entonces, ojo, y me acuerdo también otra que tenía, él decía, ustedes van a oír hablar mucho de todo el Fordismo y cosas por el estilo, eficiencia en el trabajo. Pues resulta que los estudios del trabajo lo que muestran es que cuando usted le pone cuidado a la gente trabaja. Eso poner cuidado puede ser muchas cosas distintas. Le pagarle más, no pagarle más, pero darle palmaditas en la espalda es también ponerle cuidado. Entonces no hay que, ustedes van a encontrar un mundo completamente distinto y tienen que aprender sobre la marcha cómo es esa vaina. El primero de la familia, después de Raquel, que entraba a una universidad era yo. Nadie había estado antes en una universidad. Sí, pues Raquel estudió en Manizales, pero estudió filosofía y letras en un ambiente muy parecido a lo que era un colegio, por el estilo, y viviendo en la casa. Yo sí llegué ahora, yo ya había vivido suelto, entonces yo no tenía mucho problema. Pero sí uno llegaba sin antecedentes, un poco, si alguien le hubiera explicado a uno cómo era eso, le había ido mejor. Bueno, o le había ido distinto, no digamos mejor. Digamos, cuando yo estudié en Manizales, me tocó uno de los, ese no era sacerdote todavía, él estaba, los jesuitas, cuando está alguien, hay una época entre los dos estudios que ellos tienen en que los mandan a trabajar. Este estaba en el colegio, digamos, era de los profesores, de la gente que trabajaba ahí, y Francisco Piedradita. Nosotros arrancábamos clase a las 6 de la mañana. Entonces estábamos en Colombia, creo que sí, en Colombia, esperando el bus, que era el primer bus que salía, o alguna cosa por el estilo. Entonces todos, te veía un poco de gente por allá, me dormía hasta allá contra la pared. Y cuando uno de esos días, como que uno saca la cabeza así, porque yo vi algo raro que sería, y vi al que me iba sacando la cabeza, y era Francisco Piedradita. Se había retirado de jesuita. Tenía que ser 3, 4, 5 años, no, 4, 5, 6 años mayor que yo. Y él había sido profesor mío en San Luis. En San Luis yo tuve una situación muy conflictiva. Casi que el último año me retiran del colegio. Yo no sigo sin entender por qué. Porque en realidad yo en quinto fui un estudiante muy brillante y en sexto también no tenía ningún problema. Pero cuando digamos, tuve mucho conflicto, especialmente con un padre ahí. No sé exactamente por qué era, es decir, yo siempre he sido un poco atravesado, entonces nunca me he preocupado por pasar las cosas.
Y el hecho es que siempre habían nombrado al mejor bachiller al que tuviera la mejor nota. Y ahí no había nada para hacer. La mejor nota las tenía yo. Ese año nombraron a otro como mejor bachiller. Y sé que mi papá tuvo que ir en un momento dado y dijo, yo no lo retiro porque que ya está en sexto. Pero esto está es para retirarlo. Ni siquiera me acuerdo cuáles eran las peleas. Pero digamos, no eran de resultados de esto. Entonces, cuando termina entonces, este seguramente me tenía muy presente porque cuando después yo fui a pedir una carta que tenía que mandar a la universidad, el que me la dio me dijo, no hay ninguna duda, Héctor, usted es el mejor estudiante. Pero no fue el que en ese momento tenía que resolver cuál era el mejor estudiante. Yo sospecho hoy que el problema era que había un hijo de un político que después Juan Guillermo Giraldo, que querían darle a él el mejor bachiller. Tenían que dárselo, pues no podían dárselo. Entonces tuvieron que inventarse otro cuento y se lo dieron a Néstor Jaramillo, que Néstor, excelente persona, pero no tenía nada para que lo hubieran nombrado de mejor. Yo no sé qué lío serían allá, nunca me recuerdo. Entonces este seguramente me conocía. Entonces nosotros estuvimos estudiando, pero este era mucho mayor. Los hermanos estaban metidos en industria, entonces este iba adelante de mí. Entonces debe ser cuando yo estaba en segundo o tercero, él ya estaba trabajando en CENU. Entonces por ahí, por no sé, quinto, sexto, séptimo semestre, él entra en CENU, lo necesitan cambiar de puesto, entonces me dijo, venga para acá, usted venga. Este estaba, digamos, entonces yo entro a CENU a trabajar en cualquier cosa. Cualquier cosa era cualquier cosa. Se necesita que alguien vaya y mire estas cosas, vaya sea. Estaban las estantes en los almacenes eran estantes como estos, digamos, estantes donde se perdía mucho espacio. Entonces acá habían mandado a hacer unos estantes especiales con unas cajas de distinto tamaño, porque para poner un empaquito que era una cosa de 10 centímetros por 1 centímetro de alto se llevaban 30 para arriba. Entonces ahora iba a haber unos cajones donde iban varios cajones para arriba y varios. Entonces yo llegué a ayudar a resolver cómo se monta eso. Entonces había que después poner a funcionar una planta de hojalata, para hacer empaque de hojalata. Entonces Héctor, su trabajo estos meses va a ser queso arranque. Y yo, ¿qué es eso? No, aquí tampoco nadie sabe eso. Vaya para queso arranque. ¿Y para qué carajo estamos arrancando eso? Eso es unas chatarras. Entonces me llama el gerente y me dice, Héctor, usted empieza a aprender. Eso no se pone allá porque eso se negocia, eso se pone para negociar. En 6 meses vienen aquí a negociar con nosotros los de Embaco, no sé qué cosa de Barranquilla. Y yo necesito haber hecho unos tarros. Entonces le digo, si usted no me da un 5% más de descuento, yo pongo a funcionar la planta, pero la planta tiene que estar funcionando. Tengo que mostrar que salen tarros, si no, no. Ya después de que me den el 5%, yo resolveré si hago algunos tarros ahí o no lo hago. Su oficio es... Ahora, esto ya lo preparamos porque Francisco, que era el anterior, ya, eso había sido un año y medio antes, volvió y estudió y ya tenemos ya la hojalata, la tenemos ahí. Porque además tenemos que mostrar que hay con qué hacerlo. Entonces aquí importábamos antes 20 tamaños distintos de hojalatas. Lo que hizo Francisco fue importar solamente 4 o 5, es decir, estudiar dónde se bota un pedazo, no se bota un pedazo, que es más económico. Entonces ya estamos preparados. Entonces usted lo que tiene que poner a funcionar es, vete hacia allá y vaya y póngalo a funcionar como sea. ¿Qué proceso es? Haciendo empaquitos, modelitos de cómo, qué planta, de dónde está. Entonces yo hacía esa clase de cosas. Venga, el plan que vamos a vender el año entrante, las proyecciones de ventas. Bueno, hágalas, aprenda, lea. Entonces, digamos, fue un entrenamiento en cuanta cosa había. Vaya al laboratorio, porque no sé qué problema, qué carajo el laboratorio. Un poco hacía uno cualquier cosa. Entonces yo iba detrás de Francisco Piedradita, entonces para mí el arranque fue en CENU. Era, por ejemplo, hay inventario el sábado y el domingo. Héctor, ¿qué hubo? ¿Viene? Claro, pagaban triple, por el estilo. Entonces se metía todo el domingo a ayudar a organizar con tantos tarros y cosas por el estilo. Y eso me impresionó, porque era absolutamente increíble cómo
En esas veces, las cosas manejadas a mano, debía haber 150.000 carros y había 148.000. ¿Cómo carajos en estos volúmenes y en estos controles logran que eso se sepa? ¿Sí? Ahí tiene que haber 154.000, hay 150, listo. Si hubiera habido 140, había que ponerse dónde estaban los días, pero 4 si no lo buscamos. Entonces eso trabajaba de todo. En alguna época se llevaba la carne en avión. Héctor, ¿qué vamos a hacer con Cali? Se está volviendo importante. Entonces, averiguar a ver qué opciones hay para llevar eso por tierra. Entonces, no, vamos a hacer un ensayo, vamos a llevar con una camioneta de aquí, vamos a llevar a Cali a ver qué pasa. No sé si a cuánto esa vaina llegó todavía comestible. Zenú, no, en esa época Zenú era la fábrica más importante. Zenú no es lo que era, ahora es mucho más ahora que antes, pero ya era la mayor fábrica de conservas de carne de Colombia. Estuve un tiempo en la de cómo se comercializaba carne. Después cuando yo termino, cuando voy a trabajar a Colciencias, eso es lo que me deja estar viajando cuando tenía 25 años con la OEA. Porque cuando yo trabajé en ese entonces, trabajé en cuanta cosa había. Entonces, en algunos meses me estuvieron trabajando cómo es que se compra la carne y cómo se compra el cerdo. ¿No? Es que hay que mirar a ver qué es lo que está pasando con eso. Entonces, váyase por el matadero, váyase con el que compra, mire esta cosa, esto que pasó aquí. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué está pasando? Entonces, si tienen alguna duda, alguna cosa por el estilo, el que arrancaba era Héctor Botero para eso. No, es que los procesos industriales no son estables, esos están continuamente cambiando. Es decir, usted no es que compró una materia prima hoy con esa de toda la vida, al año siguiente le llega a ofrecer otra cosa distinta. O usted ya va a crecer. Eso no es que usted se quedó quieto con eso, no. Es decir, y eso es, una de las cosas que me tocó era la primera vez que venía un técnico en carne en el mundo, un alemán, a asesorar a Zenú. Entonces, el que tiene que, y llegó un mes antes, llegó un traductor, cuyo oficio es, usted con Héctor Botero, que esté todo lo que se necesita para que cuando llegue aquí el señor no sé cuál alemán, haya lo que sea. Listo. ¿Usted qué quiere? ¿Qué se necesita? No es que vamos a la carne le echamos, no hay qué cosa, digamos almendras. Que valen más las almendras que la carne. Hasta le tenemos almendras, pero ¿me entiendes? Porque el problema era un poco ese, que la realidad colombiana. Entonces estuve un mes seguido con un alemán, mirando cómo había que tener listo porque llegara el alemán y pudiera hacer algo en el qué condimentos quería, qué las cosas, o qué carajo tendría que traer él. Entonces, digamos, yo trabajé en Zenú en cuánta cosa hay. Era el que estaba disponible, vaya con tartarros, venga aquí, haga la proyección de ventas ahora, lo mandaban usted con el gerente, o vaya al laboratorio, y allá, por ejemplo, me tocó trabajar con uno después, Rubén Jaime, que llegó a ser uno de los técnicos fuertes en carne. En Zenú después entró el grupo. ¿Y cuántos años trabaja en Zenú? Yo no sé exactamente en qué semestre empecé, puede haber sido por ahí el sexto, séptimo, y trabajé unos meses después de que me gradué. Fue 2 años. No, yo terminé de estudiar y en realidad no había puesto para mí. Entonces yo trabajé mucho tiempo en el comercial. Entonces yo estuve relativamente de buenas en el sentido de que nunca me echaron y acabé renunciando y no, yo me voy, pero cuando me voy a ir nos ponemos de acuerdo. En Zenú yo pedí algunas condiciones a Calle y me dijo, Jaime Calle llamaba al gerente y me dijo, no las podemos esto, no se cumple. Le dije, entonces a mí no me interesa, yo me voy a ir, pero pues, ¿cuándo me puedo ir?
Además me voy cuando yo me pueda ir. No me voy a ir porque me voy a ir. Entonces, ¿a quién le voy a entregar el puesto? Yo creo que en esa época estaba en el comercial, era un puesto relativamente delicado, digamos, todas las compras. Entonces, y en esa época las empresas antioqueñas estaban empezando a venir a Bogotá y nadie quería venir a Bogotá. En Bogotá no se puede vivir, no puede levantar una familia. Entonces, alguno de los que me conocían en la universidad dijo, Postobón está necesitando gente. Yo fui a Postobón y dijeron, sí, necesitamos a alguien que se vaya para Gaseosas Colombianas, en Bogotá. Y bueno, voy para Bogotá. Todavía no estaba la familia en Medellín. Me voy para Bogotá, no hay ningún problema. Pagaban más, mejor, listo, me voy para Bogotá. Me entrenaron en Postobón. No tenía ni idea de qué es entrenar a la gente ni cosas por el estilo, pero estuve un tiempo en la fábrica en Medellín y me vine para Gaseosas Colombianas, donde el jefe mío sabía menos todavía que yo. Él sabía de sabores y cosas por el estilo. Y estuve un año en Gaseosas Colombianas. En Gaseosas Colombianas renuncié. Pero como digo, conseguir puestos no era ningún problema. Es decir, después cuando trabajé en Colciencias entendí por qué. Alguna vez fui a Colciencias a hacer unas encuestas y hablaba con el gerente de Nobel en ese entonces, porque la idea es como, ¿qué clase de gente contratan ustedes? El tipo me decía más o menos estas palabras, ¿no? Héctor, es que, ¿por qué casi todo el mundo que trabaja aquí es de la Escuela de Minas? Porque uno sabe que hay ciertas instituciones que cualquiera que salga es bueno. No es que no haya gente buena en otro lado, sino que si usted contrata, el tipo es bueno. Entonces usted ha salido de Minas, era administrador, estaba y sabía eso y no le importaba encima de Bogotá. Me vine para Postobón. Cuando renuncié en Postobón, entré a Pantex, para trabajar en Pantex en Medellín, que ya se había ido la familia por Medellín, y porque me iba a trabajar por Medellín. Y cuando terminé el entrenamiento, fue que me dijeron, baje para Bogotá. ¿Está loco? Pero venir para Bogotá. Y yo, no, pues es que venga, negociamos. Entonces me echaron un poco cuentos raros y acabé entonces trabajando de nuevo en Bogotá, cuando ya estaba la familia en Medellín. ¿Y cómo fue la ida de la familia para Medellín? No tengo los detalles, no me acuerdo en este momento cómo son. Supongo que ya en ese momento se había muerto la abuela. Quedaba únicamente mi papá Jesús, que debía estar ya enfermo. Y yo en esa época estuve muy poco en la casa. Pero se murió primero papá tú que mamá Lula. No. Sí. ¿Quién se murió en Medellín? Los dos. ¿Ambos se murieron en Medellín? Ah, bueno, entonces posiblemente sí sea. Lo que es que después yo todo el tiempo después estuve viajando demasiado por todo el país. Entonces llega un momento en que yo ya no había razón de quedarse en Fresno. Yo ya papá tú no estaba comprando café, no había ninguna cosa por el estilo. No, era más costoso, ya estaban en Medellín Ligia y Germán. Seguía aquí en Leonor. Leonor no había terminado bachillerato todavía, sí había terminado. Leonor terminó en Cúcuta, no, terminó en Fresno. ¿Dónde terminó Leonor? No me acuerdo, yo no recuerdo el detalle. Yo supongo que era más económico. Ya en ese momento yo estaba cubriendo la parte importante, creo que la mayor parte de los gastos de la casa. Entonces era más barato irse para Medellín que quedarse en Fresno, porque es mucho más costoso estar moviendo gente que. Yo creo que esa es la razón por la cual se va por Medellín. Pero no preciso ahora. Pero usted participó en la decisión. Sí, a ver, uno puede no acordarse muy bien de qué pasó en eso. Yo terminé en la universidad, yo tenía intenciones de irme para algún lado, pero después, como digo, trabajar no había ningún problema. Tenía trabajo y tenía. Cuando me vine para Bogotá, y cuando yo llegué a trabajar a Pantex después, que fue, digamos, porque yo me fui a Fabricato, me devolvieron me vine a Esmeralda,
y después de Esmeralda terminé trabajando entre las dos plantas como jefe de control de calidad en ambas plantas. Porque aquí me mandaron engañado a Esmeralda, pero el problema en realidad en Esmeralda era un problema de administración, no era de control de calidad, era de encontrar un poco de problemas. Entonces nosotros pudimos volver, y una planta que estaba llevada del carajo, que nadie daba nada por ella, le ganamos en calidad a Flicato un año y medio, una cosa por el estilo. Y afortunadamente el gerente de histórico de Pantex se fue para Estados Unidos. Entonces llegué yo y había otro que yo había sido compañero, era de civil, pero que iba adelante, pero lo había conocido desde la escuela de minas, y me dejó hacer muchas cosas que el otro no habría dejado. Cuando después el otro volvió un año después, quitó todas las cosas que habíamos hecho. Pero lo que habíamos hecho aquí lo dejaron hacer en Pantex, entonces me fue bien en Pantex. Cuando yo termino Fabricato, bueno, cuando yo trabajo en Pantex, yo estaba un poco a nivel de la generación que iba antes. Era el más joven del grupo de los directivos de Pantex, porque me había ido muy bien en Esmeralda. Y cuando me vienen para acá, me pagaron el 30% más de lo que me hubiera quedado en Medellín. Entonces me dijeron, no, usted no va a poder decir que no se va. Yo estaba cubriendo mucha parte de los gastos de la familia, entonces sí estábamos enterados de gastos y cosas por el estilo, y lo que yo daba para vivir en Medellín. Ya después las cosas cambian cuando le dije termine y cosas por el estilo. Pero, digamos, no, y como decía el otro día en alguna reunión, María Eugenia nunca protestó, entonces, porque la condición es un poco, yo no estaba interesado en seguir trabajando en la industria manufacturera. A mí me dijeron, pues usted cómo renuncia a control de calidad. Si usted ya está metido en eso, usted ya hizo en plantas serias, mostró que es capaz. Y sí, pero es que a mí el control de calidad no me interesa. No, yo no sé de textiles. Me tocó aprender un poco de cosas, como aprendí otro poco de industria. Pero a mí estar manejando estas cosas no me interesa. Yo quiero irme a trabajar en otra cosa, con el gobierno, alguna cosa por el estilo. Antes de que me cuente a qué se va a trabajar, hábleme un poquito más, porque para la familia fue una decisión muy importante. O sea, se sentaron quienes a decir nos vamos para Medellín. No sé, porque yo no estaba en la familia en ese entonces. Pero o en unas vacaciones o en algo, porque si usted es el que estaba aportando, digamos, pues, el dinero. Raquel ya andaba por otro lado. Porque Raquel andaba con Diego, entonces estaba casada, tenía dos niños. Fabiola, ¿dónde andaba? Fabiola estaba en la casa, sí, porque Fabiola se casa con Norman en Medellín, o sea. Sí, entonces Fabiola estaba en la casa, pero Fabiola no tenía actividad económica. Sí, no tenía, pues, digamos, una prevalencia. Ligia apenas iba a empezar a estudiar, entonces, pues estaba empezando a estudiar, entonces no era. Lucía y Teresita llegaron porque de Lucía y Teresita me acuerdo, había que buscar el colegio en Medellín. Entonces, claro, como venían de monjas y cosas por el estilo, yo fui a hablar, hay una presentación en Envigado o alguna cosa por el estilo. No la de Medellín, me presentaron, que no creo que sea de Medellín. En todo caso me acuerdo de ir hablando con una mujer que me dice, no, yo a usted hasta creo que la familia, pues, pero por alguna razón el puesto no existe. Entonces después alguien encuentra y alguien se va para el CEFA, y me imagino que a ambas les convino mucho, porque académicamente quedaron mucho mejor preparadas. Pero yo no recuerdo de haber hecho una charla que se hubiera discutido. Yo me que eso lo discutieron en Fresno, seguramente me lo consultaron y dije sí, me parece bien, no hay ningún problema. Pero no recuerdo yo creo que era más o menos obvio, es decir, la situación económica debió haber, digamos, la plata del abuelo se esfuma. Mucha parte se esfuma porque, yo creo que por un problema de administración, manejo de las cosas, ¿cierto? Mi papá no era un administrador o el abuelo, hay demasiados enredos, ya demasiadas cosas, la situación era muy complicada, entonces la plata se esfuma. Entonces no tenía ningún sentido quedarse en Fresno.
es lo que yo diría que es lo que pasa. Ya el problema era, bueno, ¿cómo acabamos de terminar de educar a la gente? Que eso sí había sido siempre una constante. Sí, yo creo que en la decisión de irse para Medellín el criterio de estudiar fue un criterio importante. Yo supongo que quedarse en Fresno no tenía mucho sentido, porque no había hacia adelante ninguna razón. No había finca ya, no creo que el abuelo estuviera haciendo mayor cosa. Estaba Ana Julia todavía, sí, seguramente. Pero no había razón para quedarse en Fresno. Y seguramente sí era más razonable pensar en Medellín. Entonces lo que hacen es vender la casa en Fresno, comprar una casa en Medellín, entonces ya digamos da una base de arranque y se van para Medellín. Pero como que yo haya discutido, que tenga claro, fui y propuse, no fue por... Como digo, seguramente yo sí opiné. Cuando yo vuelvo de Esmeralda, yo vivo en Medellín. Y yo me caso, y cuando me casé yo estaba trabajando en Medellín y viví con María Eugenia unos meses en Medellín. Pero yo ya no me iba a quedar en Medellín, yo ya estaba renunciado en Pantex. Yo cuando termino en Gaseosas Colombianas, fue un año que, digamos, a mí realmente administrando yo me defiendo. Yo siempre he dicho que siempre me han llamado, porque, digamos, es a decir, ve, aquí hay que hacer algo con eso, debe ver qué carajo hace. Y uno acaba haciendo algo. Cuando todo el mundo piensa que eso ya no funciona o alguna cosa, acaba saliendo un poco mejor de lo que se esperaba, por lo menos no es que uno diga que se hicieron maravillas, pero se salió mejor de lo que esperaba. Entonces, yo termino muy bien en Gaseosas Colombianas, porque, digamos, la planta que venía con graves problemas administrativos funcionó. Sobre todo aquí tenían la mejor planta de envasado de América Latina, la tenía Gaseosas Colombianas. Digamos, son varias plantas, no, digamos, varios equipos. Es un equipo de 14 personas que en esa época para producir una botella de gaseosas había un ensamble muy grande. Y nosotros logramos mejorar mucho la producción de la empresa. Es simplemente mirando qué es lo que hay que hacer, por qué no funciona, hagamos esto aquí, veamos. Y la razón por la cual me fui es porque parte del problema es que en esa planta mucha de la eficiencia depende de los muleros. El mulero es el que carga la estiva con gaseosas y la retira, lleva el envase al lado de la línea de producción y retira las gaseosas. Si no retiran la gaseosa que está llenada, no llenan el envase, la planta se para, o la línea de producción se para. Y nosotros logré, por un lado, tumbar una norma que había, que era que toda estiva tenía que ser llevada a un sitio y que toda estiva para carga en el camión tenía que ser tomada de otra parte. Nosotros mostramos que esa norma el principio era muy razonable, es que no puede dejar de que la gaseosa se envejezca, pero que en la rotación que se generaba diariamente no necesitaba hacerse eso todo el tiempo, que podía hacerse parcialmente y en cierto momento, en ciertas horas en que había mucho movimiento, se llamaba directamente de la línea de ensamble a la otra y que no había riesgo de que se quedara gaseosa vieja. Es decir, y eso fue hacer unas cuantas cuentas y discutir con todo el mundo y mandarlo a Medellín y que Medellín lo aprobara. Sí, tiene razón. Entonces eso quitó un porcentaje importante del movimiento que se hacía, entonces apareció mucho problema de producción. Pero dependía usted del que manejaba la mula. Pero en la planta había una cosa muy interesante, y es que para ser chofer, que era el mejor oficio que había, usted se escogía entre los muleros. Entonces en los muleros había muy buena rotación de gente. Entonces lo que propusimos, y le propuse a mi jefe y lo aceptó y después lo cambió y ahí fue cuando lo renuncié, es que nos íbamos a aguantar los muleros malos, pero íbamos a dejar claro y decirlo públicamente y todo, que pasaba
de candidato para manejar un carro de gaseosas, que ese era el ascenso que todo el mundo quería, los mejores muleros. Y que el mulero malo se quedaba ahí, el que no moviera bien las cosas. Y eso enseguida disparó la productividad. Eso fue lo que más disparó la productividad. Que los muleros estaban todos pendientes de que me vean que yo sí voy bien. Y además eso era que salían 1 o 2 mensuales. Es decir, no es que ustedes hacían una fila muy larga. Y habían 2 lepras de muleros. Y se quedaron ahí. Entonces no se los aguantaba nadie. Cuando eso era claro, que todo el mundo lo sabía, el jefe lo sabía, cualquier día yo los ascendí para quitármelos de encima. ¿Usted cómo va a manejar esta planta? Sí, así no se puede. No, y además, ya, digamos, el trabajo acababa siendo aburridor, eso ya, los líos que había ya se había, lo que era interesante ya se había hecho. Entonces dije, no, yo me voy a Postobón. Me voy, no es que me vaya mañana, pero a las fechas aquí en Bogotá, en Medellín, no, yo no sigo trabajando con Jaime Correa. No, así no se puede. Sí, yo personalmente no trabajo así. Con un jefe que no entienda cómo se manejan las cosas, yo no sigo trabajando. Entonces creo que me ofrecieron puesto para Cincelejo o alguna cosa por el estilo. Además, pensé que puede uno para trabajar a ver qué hace. Pero en ese entonces, alguien dijo, no sé, no creo que haya sido Francisco Peralta ya porque se ya andaba yendo en otra cosa, me llamaron de Fabricato. Que ese sí era una cosa interesante. De Fabricato en ese entonces era la compañía mejor administrada en Colombia. Y los entrenamientos de Fabricato tenían fama. 2 meses o alguna cosa por el estilo, ustedes le pagaban todo y está allá. Y lo entrenaban en textiles y todo. Cuando terminó el entrenamiento, estaba terminando, me llamaron y me dijeron, ¿usted quiere irse para Bogotá? Bogotá está loco. La familia acaba de llegar a Medellín, yo estoy aquí. Y pasó que entonces me mandaron a hablar con el que tenía que ser. En todo caso, el tipo no lo he vuelto a ver en mi vida, ni me acuerdo cómo él me dijo, yo soy tal, mi especialidad es control de calidad. Yo trabajaba con Dupont, alguna cosa por el estilo. Digo. Estoy trabajando en Esmeralda. Lo que estoy trabajando es la posibilidad de acabarlo de entrenar en calidad. Yo estoy manejando calidad de gato, necesito un asistente. No, que me voy para Bogotá, no. Algo así como, ¿cuánta plata quiere ir para Bogotá? Uno ya de arranque. A usted le dijeron aquí que le iban a pagar 1.800 pesos, ¿no? Porque los sueldos en esa época eran de ese orden, 2.500. Y le pagamos todo. Llega a Bogotá, tiene 1 mes, 2 meses para que busque dónde va a vivir, llega a hotel, llega a todo. Bueno, entonces me voy para Bogotá. Listo. Llegué a Bogotá. Y digamos, y me advirtieron, ¿no? La planta es un poquito pesada, es decir, no, acaba de salir de una vuelta, no sé cuánto tiempo. Listo, no, ya vengo, ya, si en gaseosas colombianas no pasó nada, tampoco va a pasar nada en esa otra. Porque en gaseosas colombianas ya había un problema de orden público. Llego a Bogotá y entonces, bueno, ¿y dónde está el doctor tal? El doctor tal renunció. ¿Cómo que renunció? El único requisito que le han puesto para aceptar la renuncia es que hubiera un jefe de control de calidad y como usted aceptó. O sea que ese es el engaño que usted dice que lo... Y el otro que manejaba la planta era Bernardo Pegui, que había sido profesor mío pero Bernardo de textiles no sabía. Ahí que quedamos metidos, es decir, eso era un... Después fue muy interesante el trabajo porque era realmente el problema, era un problema de administrar las cosas, de qué funciona, qué no funciona, esto porque no funciona. Por ejemplo, la única planta que producía tela para camisas impermeables nylon era esa planta. Y estaba sacando 70% de la mayor parte de la tela no servía, era segunda. Y no servía. Y nadie decía por qué no servía. Y no se sabía. Y esta vaina está muy rara. Hasta que ahí habían unos italianos que eran, digamos, los que uno manejaba la parte de
los telares que hacían las corbatas, que es una cosa muy especializada porque cada hilo es controlado distinto. Y para hacer todas esas figuritas que se hacen en las corbatas, cada hilo tiene un control diferente. Y otro que era el técnico general, y entonces ¿no? La tela sale mala, y Luigi, creo que era Luigi o alguna cosa, porque sale la tela mala, yo no tengo la más remota idea. Luigi. Cuando esto era los judíos salía bueno, porque sale malo, ¿verdad? Jódale todos los días, cualquier día con que estuve mal genio. Entonces, no sé qué, fui, me senté al lado del escritor y le dije a Luigi, necesito saber por qué sale la tela mal. Y el tipo cogió algo así como, abrió el escritorio, sacó un folder y lo tiró. ¡Pah! Y miren esta cosa. Usted sabe que yo de eso no sé. ¿Qué está pasando? Entonces el último yo vea. Aquí dice 174, ¿cierto? Ahí tenía que decir 184. Y los hijos de putas de fabricato. Entonces ahora le dijo, ¿por qué los de fabricato? Ponga 184 y se acaba el problema. ¿Por qué? Le dijo, porque es que le falta un poco más de resistencia. Todo el defecto que está teniendo esa tela es que hay unos dispositivos en el lado que estiraron la tela. Todo ese dispositivo la está dañando, porque le faltan 10 hilos, 10 golpes. El número de golpes que da el telar. Voy y le digo al gerente. Cambiaron la programación, que cambiaron, al día siguiente estaban cambiadas todas las máquinas, entonces ir y cambiar un piñón o alguna cosa por el estilo. Primera todo. Bueno, primera no, 90% de primera. Se llegó a lo normal. Cuando los tipos llegan, es una planta manejada por judíos, donde los judíos estaban metidos en la planta, dándole palmaditas a la gente, mirando todo lo que pasaba, pagando parte del sueldo así, cash, para que no quedara ninguna constancia. Llegaron los de fabricato y produciendo telas de mujer, de costosas, donde un 10% de calidad es un poco de plata. Llegaron los de fabricato que producían telas baratas de algodón y pensaron que eso era lo mismo. Y dicen que a pesar de que les dijeron, porque después en otro problema que me lo enseñó fue el jefe de telares, después de parecido que me le senté y le dije, bueno, Pulido, señor Pulido, no me venga a decir que usted no, porque ya con esto dije yo, va a tener que ponerme como juicioso, que no sabe qué pasa. Entonces yo, no, es que los de fabricato llegaron y ordenaron, y son los de fabricato. Y les dijimos, no es así, no, que es como nosotros decimos, nosotros lo hacemos como ellos dijeron. Entonces, ¿qué pasa con otra tela que salía mala y mala y mala? ¿Qué pasa aquí? Me dijo, venga. Me llevó, allá habían salones enteros parados. De la fábrica no trabajaban ni el 50% de la planta. Me dijo, ven, camine, le muestro. Sí, como usted no sabe de esto, porque me dijo así, como usted no sabe de esto, camine, le muestro. ¿Ve este telar? Sí. Ve aquí, ve tal cosa. Sí. Aquí no puede haber remetidos. Digo, en esa tela que estamos viendo allá, casi todos los daños es lo que se llama remetido. Había una pincita, cuando llega la lanzadera, una pincita retenía la tela, retenía un bordecito. Entonces, en telares de ese tipo, no se podía hacer otro tipo de tela, porque una falla de aquí, el hilo se iba y quedaba entre la tela. Entonces aparecía un hilo atravesado. Me dijo, esa tela que se está haciendo allá, se hace en este salón. Pero nosotros le explicamos y no, lo hacemos allá. Ay, eso es lo que está pasando. Cuando voy y leí eso al jefe, ay, fue puta, esto es el mismo cuento, le dije, el mismo cuento. El mismo cuento. Ese era más complicado, porque usted ya tiene que cambiar las surtimbres. Usted ya tiene las surtimbres hechas, entonces hay que hacer las surtimbres. A los 20 días, mes que se hizo surtimbres nuevas, 90% de calidad, sin hacer nada más. Entonces, cualquier día me llama el gerente a la empresa y me dice, vea, ese cuadro de calidad, le dije, ese cuadro de calidad, entonces digamos 45, 50, 55, ¡pum! 90. ¿Cómo le dije? Un peligro. ¿Cómo así? Una calidad se mejora 45, 50, 48, 58. Es decir, usted va, porque usted no puede manejar, no maneja todos los factores al tiempo, eso van paseando. Pues no, se quedó arriba.
Entonces, pum, se quedó la calidad arriba. Entonces, a ver qué pasó. Entonces, a ver qué pasó. Entonces, fabrica Esmeralda, entonces, y Pantex. ¿Cómo así que Esmeralda con mejor calidad que Pantex? Entonces, Héctor Botero, no sé por qué se retiró el jefe de calidad de Pantex, venga Héctor Botero para las dos plantas. En esa época yo viajaba casi que toda la semana de un lado para el otro. Y yo yo llamaba a decir, denme pasaje que me voy mañana. Y con eso dijo más del lío del aeropuerto, que a veces no salía avión en un día. Entonces, pero era... Ya después en Pantex porque me vine para Planeación Nacional. ¿Para qué? Planeación Nacional. ¿Cuántos años tenía en esa época? 22, 23. Usted es el más joven de la empresa. Yo siempre fui el más joven. Ahora tiene por ahí algo que dice que le impresionó mucho, es cuando yo llegué a estudiar a Manizales. ¿A Manizales? Sí, al San Luis, con los jesuitas. Había alguna reunión a mitad del semestre y había alguna queja especial. En todo caso, en una tanda de exámenes yo saqué 5, en todo menos en uno que saqué 4.8. Y en el que saqué 4.8, el siguiente había sacado menos de 4. Fue que al profesor ese, que era uno de literatura, no se le dio la gana de ponerme el 5. Entonces a Ligia le impresiona mucho eso. Sí, digamos, pero lo que sí tengo a esta altura de la vida claro es que mi perfil no era académico. Y cuando yo me gané esa beca para Inglaterra, yo había ido a ver una escuela de administración. Digamos, yo decido que yo no quiero seguir trabajando en la industria manufacturera. Pues más o menos todo el mundo me regañó, porque pues, un tipo exitoso en la industria antioqueña, dispuesto a trabajar en cualquier parte, porque una de las ventajas para uno cambiar de puesto era que nadie quería venir a trabajar a Bogotá. Es decir, el trabajar en Bogotá para un antioqueño no era una opción. En esa época fue la época en que empezaron ellos a abrirse y a montar, a tener producción en otras plantas. Entonces yo me vengo a trabajar a Colciencias, perdón, a Planeación Nacional. Cuando estoy en Planeación Nacional, en realidad en Planeación Nacional nunca me sentí cómodo. Y no se hacía casi mayor cosa, no había una idea de qué es lo que se hacía. Los jefes que yo tenía no servían. Uno de ellos era Jaime Castro y Edgar Revés, creo que se llamaba el otro. Ambos se habían estudiado en Francia. Pero era más lo que se hablaba de otras cosas, digamos, no era gente que tuviera liderazgo ni idea. Ahí se sentía uno haciendo nada. Se hacían cosas, pero como que nadie sabía. Y uno que iba adelante de mí en la Escuela de Minas, pero yo lo había trabajado con él, manejaba una cartelera, que él la manejaba y después yo me encargué de esa cartelera, y llegó a trabajar en Colciencias. Entonces me dijo, camine para Colciencias, entonces me fui para Colciencias. Yo llegué a trabajar en Colciencias y el trabajo allá sí estaba más interesante. Pero hubo una cosa muy interesante y es que llegaron los argentinos a hacer proyectos. Entonces, a mí me fue muy bien en Colciencias porque era industria y ahí nadie sabía nada de industria. Entonces llegábamos a hacer propuestas que eran absurdas. Mira, discutame. Entonces, hay que ver, eran proyectos de la OEA, entonces hay que apoyar a la industria. Entonces, vamos a traer la tecnología de hacer, por ejemplo, de hacer pastas. Y eran pastas y habían 3 estudios. Y yo con otro que estaba ahí preguntamos, oiga, ¿por qué no antes de traer cosas, no hagamos un estudiecito a la carrera? Es decir, no nos pongamos con mucho misterio, pero busquemos unos especialistas que en unos meses nos digan cuál es la situación de la industria en Colombia. Y me acuerdo todavía la de pastas. Porque entonces y se hizo el estudio, había alguien que acababa de llegar del exterior, y a los 3 meses estuvo el estudio. Y decía, en Colombia producen pastas. Unas pastas artesanales en el Huila, unas de maíz, no me acuerdo el nombre en este momento. Pero en Colombia,
está Doria, que es la industria líder en el mundo de producción de pastas. ¿Qué le vamos a traer? Olvidémonos de las pastas. Y dije, eso está resuelto. O es que queremos generarle competencia a Doria. Pero en Colombia está la tecnología de producción de pastas. Entonces, con chistes de esa clase, digamos, yo cogí cierta posición porque además, digamos, a mí lo que me ayudó en eso es que yo había trabajado en muchas clases de industria. Y en las que no había trabajado, yo en la escuela de minas me había dado clases sobre eso, cómo se produce cemento, cómo se produce acero, yo trabajé en alimentos. Entonces, cuando llegaron unos argentinos a hacer un estudio en Colombia, y no sé qué pasó, y entonces, ya claro, que me asignaban a trabajar con ellos por alguna cosa, y entonces ellos venían con una serie y ella decía, no, mira, vos estás equivocado. Y les daba, digamos, los argumentos por los cuales estaban equivocados. Entonces, usted no me ponga al lado fabricar cemento, fabricar drogas y procesar leche. Entonces uno podía describirles cuáles eran los procesos. Usted leche, el mejor producto lo puede hacer en la cocina de la casa. Si sabe y tiene con qué. Usted no necesita nada especial. Ahora, vender productos de leche, comercializar, eso es otro cuento distinto. De comercialización no estamos hablando, porque ahí sí entran marcas. Si usted quiere producir cemento, usted lo que tiene que tener son unas minas. Y usted lo que tiene es un equipo de manejo del material. ¿Y dónde se monta la fábrica de cementos? Y en la fábrica de cementos hay 2 o 3 fábricas que la hacen en el mundo. Usted no puede salir en el mundo a decir que me vende una fábrica de cementos. Usted tiene que irse a los 2 o 3 o 4 que es una fábrica de cementos. Y usted la va a montar es donde están las minas. O donde está el mercado, pero ojo donde están las minas. Es decir, entonces, y eso era, pero yo estaba a los 2 o 3 años, yo creo que no tenía 2 años en Colciencias. Y entonces el argentino dijo, Héctor, necesito que se vaya para Paraguay. Ah, claro, yo me voy para Paraguay, no tengo ningún problema. A hacer esta cosa. ¿Usted se va? Sí, no hay problema. Deme los pasajes y páguenme y me voy para Paraguay. Y fue a Colciencias. A los jefes, no, Botero no, el que puede irse es Franco. Nosotros no estamos diciéndole que nos preste una persona de Colciencias. Nosotros estamos diciendo que necesitamos que nos preste a Héctor Botero. Porque allá tenemos un problema, que necesitamos que llegue uno que vaya a discutir eso que sabe es él. Y el otro es un abogado, es decir, sí, será mucho mejor, será lo que sea, pero no es un problema legal lo que tenemos, es un problema de conocimiento. Entonces todavía me acuerdo Función González diciéndome, no jodas, tranquila. Si la gente se vuelve técnico internacional, 35, 40 años, ¿usted qué carajo está haciendo? A los 25 años, ¿qué fue lo que hice? Le dije, no, pues que todo el mundo en ese medio son economistas, sociólogos, digamos, de ciencias sociales. No tienen ni idea de qué es un proceso. Entonces, cuando usted va a hablar de un proceso industrial, usted tiene que tener idea de qué es un proceso industrial. Unos años después, unos 3 o 4 años, en el 76, entonces ya yo tenía, si nací en el 45, tenía 30 y cuántos años en el 75. El 45 al 76, es 30. No, al 71, 72. Estaba en Colciencias, al 73, 74 fue que hicimos el estudio, por el 26, 27 años. Había que hacer en Colombia un estudio que iba a hacerse en 11 países, que es sobre cómo se toman decisiones en tecnología, de por qué, cómo funcionaban, y iban a comparar una serie de no, ese apenas es que llegó algo, una serie de comparaciones entre industrias, y por qué es lo que define que se transfiere la tecnología, que juega el capital extranjero, la tecnología. Era claro, iba a estudiar eso. Entonces, en Colombia era Fernando Sagasti, Fernando Chaparro, el que manejaba el proyecto, y entonces yo entré a trabajar en ese proyecto en Colciencias. Y en ese proyecto lo manejaba Francisco Sagasti, el que fue presidente en Ecuador, y entonces empezó el proyecto con mucho traumatismo, porque era con brasileños, había problemas de idioma, renuncié y me dijeron, no,
aguántese señor, que eso es, usted se acostumbra a manejar, porque dice, no, tranquilo, que esto está para otra cosa, no se vaya en el proyecto. Y cuando empezaron a presentarse los informes, entonces Colombia presentó una cosa completamente distinta a lo que estaban diciendo todos los otros tipos. Porque entonces yo dije, no, esto es un problema, ¿qué es capital extranjero? Esto no es capital extranjero. ¿Por qué no es capital? Porque la industria, el capital extranjero llega a ciertas industrias y llegan por las características de las industrias. Es el mismo cuento. ¿Dónde hay capital extranjero? En drogas. ¿Por qué? Porque hay secretos industriales, hay conocimientos de fondo. En cemento, porque eso son inversiones grandísimas, hay que saber de eso, y es poca la gente que tal y tales cosas. Entonces no me vengan aquí con el cuento de que es capital extranjero, porque todos los demás economistas es capital extranjero. Recuerden que estábamos en la época estaba empezando el pacto andino y cosas por el estilo, entonces la culpa de todo se le echaba al capital extranjero. No, aquí es otra cosa. Entonces, el informe yo